Bienvenidos a Sabores con Lucía. Hoy tengo para ti lomo de cerdo agridulce, rico, sabroso. ¡Comenzamos! Vamos a agarrar media taza de harina y una cucharada de levadura. Y eso lo vamos a mezclar con sal, pimienta al gusto y una cerveza. No toda. Vamos revolviendo hasta que no queden gránulos, hasta que no quede como bolas, que esté disuelta. Ahora vamos a seguir batiendo y que quede un poco espesa, no tan gruesa, porque lo que vamos a hacer es bañar el cerdo en pedazos ya cortado anteriormente y adobado. Lo vamos a bañar ahí y lo vamos a freír. Sal, pimienta al gusto. Ahora vamos a vertir el cerdo ya picado y adobado en la harina, en la mezcla que hemos hecho. Poco a poco separamos el romero que teníamos condimentado, lo quitamos y solo va a ser la carne. Gracias por visitar mi canal, me encanta estar contigo. Ahora procedemos a freír. Colocamos aceite de freír y cuando esté caliente a una temperatura media, no tan caliente, poco a poco, es un proceso lento, vamos a colocarlo y antes de llegando al aceite, muévelo, no lo tires, muévelo hasta que lo coloques. Eso hace de que no se pegue abajo. Si es una sartén más profunda, es mejor. Es un proceso lento para que quede excelente. Ahora procedemos a voltearlo. Si se despega es porque ya se puede voltear. Si está pegado en la base, todavía no lo voltees. Ya sabe, temperatura mediana, no alta, porque si no se nos quema. Listo, vamos sacando. Vamos a hacerlo poco a poco, no coloques todos a la misma vez. Y vas a ver que por el proceso de la mezcla de la levadura, la cerveza y la harina, van a quedar redonditos, rellenitos. Ahora procedemos a hacer la salsa. Una cucharada de salsa de tomate. Y vamos a colocar una cucharada de vinagre blanco, media cucharada de azúcar, media taza de jugo de piña, de esa de que vienen en lata. Y también no botes la piña, la vamos a usar. Y una cucharada o media cucharada de salsa de soya. Esa es opcional, si quieres no la coloques. ¿Tú sabes para qué? Para que te dé un color rojizo mejor. Ahora procedemos a cocinarla, esa mezcla, 5 segundos, más nada, y sácala. Pruébala, a ver cómo quedó. El espesor que quiero está bien. Va a ser una zanahoria picada bien fina, una cebolla picada en cuadros, sin aceite, no coloques aceite. Eso solamente con el calor, a mediana temperatura. Colocamos los ajíes o pimientos, van a ser 1/4 de cada color. Y vamos a colocar la piña que te comenté anteriormente. Ahora el ajo picado. Eso le va a dar un sabor especial. Hasta que vaya cocinando todos los vegetales. Colocamos cebollín o cebolla en rama. Y hasta cuando vaya agarrando ya un color, le colocamos lo que freímos, el cerdo frito. Seguimos moviendo. Y ahora sí, sal y pimienta
al gusto. Los pedazos de piña. Y ahora la salsa. La salsa es lo que le va a dar el sabor especial. Cocinamos solo unos segundos. Solamente movemos para que toda la salsa se compenetre con todos los vegetales y el cerdo. Y listo. Coméntame, a ver cómo te quedó. Gracias por visitar mi canal Sabores con Lucía. Te veo en mi próxima receta.